¿Nos pueden expulsar de la OTAN? Dejadme que os cuente un tema que creo que es de tremenda importancia y que la va a tener en los próximos meses todavía mucho más. Hace unos días, Mark Rutte, el actual secretario general de la OTAN, invitó a su residencia personal a los principales líderes de la Unión Europea, es decir, Francia, Alemania, Italia, no España. Estaba también Dinamarca, estaba también Polonia, estaban un montón de países representados para hablar de qué estrategia seguir durante los próximos meses, sabiendo que hay que preparar la cumbre de la OTAN que se celebrará en La Haya en junio del año que viene y en donde va a asistir personalmente Donald Trump. Bien, en ese escenario se habló de que habría que pasar posiblemente, como una de las exigencias que nos iba a poner en los Estados Unidos, habría que pasar del 2 al 3% de esfuerzo económico que habría que dedicar a la defensa. Bien, primer dato. España no estuvo invitada, entre otras cosas, porque no pintamos nada, porque nos tienen más miedo que un nublado, porque además saben que filtramos información, porque además saben que somos unos bocas y porque además saben que tenemos por ahí otro tipo de aliados que pueden recibir una información que se considera privilegiada y por eso no estaremos nunca presentes mientras esté Pedro Sánchez en ese entorno. Segundo, ¿por qué? Además, resulta que España, entre el 2023 y el 2022, en lugar de ir incrementando, la dedicación a defensa, la ha bajado. La obligación desde el año 2006 es dedicarle el 2% del Producto Interior Bruto. Bien, en el año 2022 España le dedicó el 1,1% del PIB. En el año 2023 le ha dedicado el 0,9% y encima ha reducido el gasto en total en su monto absoluto. Es decir, no solamente no ha mantenido el porcentaje, sino que lo ha bajado al 0,9%. Si mañana tuviésemos que dedicar el 3% y ahora le dedicamos el 0,9%, que son alrededor de 14.000 millones de euros, tendríamos que pasar de 14.000 millones al 3%, que son como mínimo, casi 48.000 millones de euros, porque nuestro PIB en el 2024 va a estar aproximadamente en 1.590.000 millones de euros, que son las estimaciones del gobierno. Eso significa que habría que dedicarle 15.916.000 millones multiplicado por 3, 48.000 millones a defensa. Le dedicamos 14.000 hasta 48.000, nos faltan 34.000 millones de euros. ¿De dónde vamos a sacar 34.000 millones de euros? Además de que las pensiones van a subir en 10.000 millones, de que los gastos en intereses van a subir en 6.000 millones, que los salarios públicos van a subir en 8.000 millones, es decir, que los gastos generales van a subir como mínimo un 6%, con lo cual estamos en una absoluta economía que es incapaz en estos momentos de asumir ningún tipo de compromiso. ¿Nos podrían echar de la OTAN? Oficialmente es difícil porque para poder ser expulsados tendríamos que estar incumpliendo toda una serie de normas como son, estar aliados, con demostrar que estamos engañando a la OTAN y que estamos filtrando información a Rusia o a China, cosa que de momento no pasa, que nos aliamos con otros países miembros, como puede ser en este caso Irán, Palestina, en contra de Israel, que eso sí está pasando. Pero bueno, realmente no existen motivos políticos para el tema. Ahora bien, sí existen motivos económicos por incumplir con todas las reglas de lo que se tiene que dedicar. España tiene un problema, Pedro Sánchez tiene un problema y la próxima reunión en La Haya, en junio del año que viene, con Donald Trump delante, nos van a pegar una leída de cartilla de 3 pares de narices. Y aquel que no se avenga a incrementar su gasto público va a tener consecuencias directas por parte del mandatario americano. El mandatario americano lo tiene muy claro, Donald Trump lo tiene muy claro. Oiga, ustedes el 3%, yo voy a bajar mi dedicación y además
parte de ese incremento se lo tienen que comprar ustedes, es decir, a los productores de armas y a los fabricantes de armamento americanos. Y si no lo hacen, no tengo ningún problema, les voy a meter a ustedes una subida de aranceles que se van a enterar de lo que vale un peine. ¿Podemos parar? Claro que sí, toda esa subida de aranceles si se llega a un acuerdo con Trump, en el sentido de que sí vamos a hacer y cumplir con los compromisos que tenemos con la OTAN y que además esa parte de incremento del gasto, una parte sustancial va a ser para paliar el déficit que actualmente tiene la economía americana con la economía europea, en donde nosotros le vendemos a Estados Unidos 200.000 millones más de lo que nos venden ellos a nosotros. Eso Trump lo tiene claro, va a querer reducir esa diferencia y una forma es comprando armamento a los Estados Unidos para la defensa y para colocar ese armamento en manos de la OTAN para defender Europa, que tiene un problema importante si un día Rusia decide atacar al continente europeo. Ellos sí que tienen armamento y nosotros estamos más desnudos que solamente, como si estuviésemos en una playa nudista. No tenemos ni para taparnos las vergüenzas. Esa es la situación real. Y España, además, es el peor, con diferencia, de toda la clase y de todo el cole de esta Unión Europea. Somos el país que menos esfuerzo le estamos dedicando a defensa, gracias a los comunistas que están en el gobierno, y además esto nos va a provocar altas tensiones con el gobierno americano. Así que va a ser difícil que nos echen de la OTAN, pero va a ser muy posible que las exigencias que se nos coloquen encima de la mesa hagan tremendo el esfuerzo que va a tener que hacer el gobierno español, sobre todo desde el punto de vista interno, de convencer a sus socios de que hay que dedicar a este tema un esfuerzo importante. Yo os cuento esto porque los datos están ahí, los habéis visto, 0,9% del PIB, es preocupante estar tan lejos de ese 2% que teníamos que tener al 31 de diciembre del 2023 y posiblemente a ese 3% que tendremos que alcanzar en el 2025 si de verdad queremos seguir teniendo buenas relaciones con el principal comprador de productos europeos, que es los Estados Unidos. Esta es la información. En pocos sitios la vais a encontrar. De esto no se suele hablar casi en ningún medio, pero yo sí quiero daros esta información porque la tengo, porque me la he estudiado, la he visto y creo que es importante que todos la conozcáis. 48.000 millones de euros va a ser la cifra que nos va a exigir Donald Trump, que tenemos que dedicar a defensa, y le hemos dedicado en el 2023 14.000 millones, unos 16.000 millones aproximadamente en el 2024, no creo que mucho más, y va a haber que hacer un auténtico esfuerzo económico. A ver de dónde sale el dinero, porque yo no tengo nada claro que esto, ni siquiera subiendo impuestos, pueda llegar a pagarse, salvo que se quite gasto inútil y que no sirve para nada, y que es al que yo llamo gasto político. Creo que el tema es novedoso, interesante, diferente, y que creo que puede ser muy interesante y que tenemos que entender una cosa. Somos miembros de una familia estratégica a nivel internacional, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en la cual está Estados Unidos, en la cual está el Reino Unido y en la cual están muchos países miembros de la Unión Europea, y que tenemos que cumplir con nuestros compromisos. Nos vemos en el próximo vídeo si el gobierno lo permite.